si verdaderamente hemos visto que este cambio de fase ha tenido incluso un aspecto psicológico para la ciudadanía. Ya se inició este aspecto psicológico cuando empezamos a poder salir a dar paseos, a hacer deporte, pero verdaderamente este paso de la 0 a la 1 ha tenido incluso que ver con el estado de ánimo. Se puede ver en las calles que la gente está incluso algo más animada. Ha habido muchos cambios, en fin, primordialmente los comercios están abiertos, las terrazas también están al aire libre sirviendo a la ciudadanía. Quiere decirse que la gente empieza a vislumbrar que todo esto puede empezar a ser la salida de ese túnel que hemos vivido hace 2 meses. Estamos 2 meses, 3 meses ya casi en ese estado de alarma. En fin, esto también es agradable para un alcalde. La situación todavía sigue siendo difícil, el estadio de contagio todavía está ahí, la situación económica y social se nos abre, se nos presenta en un futuro ya próximo. Pero quizás estos momentos en los que uno ve que su ciudad empieza a salir de ese letargo que se impone por el confinamiento, pues también es agradable, y es agradable para verlo en el día a día, cuando uno pasea por las calles o ve cómo está la ciudadanía. Yo lo que quiero recordar siempre que, aunque esto parezca que estamos vislumbrando la salida del túnel, el contagio está ahí todavía, el virus está en la calle, por así decirlo. Hay que evitar por cualquiera de los métodos que tengamos un rebrote, y en eso estamos trabajando desde el ayuntamiento, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad que están vigilando porque se cumplan las normas, pero siempre tenemos que pensar que no habrá medida que sea efectiva si no pasa por la disciplina propia de las personas, si no pensamos que depende de nosotros el evitar el contagio, el contagiar y que nos contagien, y recordando además que nadie es inmune al contagio. Hay gente que es inmune a los efectos del virus, quiere decirse que tiene menos síntomas, pero la enfermedad la padecemos y la transmitimos, así que lo que ruego es prudencia a la ciudadanía. Y si efectivamente para salir de estos tiempos de crisis se necesita el pacto, se necesita hablar no solo entre fuerzas políticas, que evidentemente yo soy de los que piensan que habrá que conseguir aunar esfuerzos entre todos, sino que hay que hacerlo también de forma horizontal y vertical. Horizontal en el sentido de que, como se ha hecho desde la Federación de Municipios, se recomendó que en todos aquellos en los que haya fuerzas sindicales y patronal se lleguen a unos pactos de recuperación. Esto hay que hacerlo por toda la geografía de la Comunidad de Madrid. Y también hay que hacerlo de forma vertical. ¿Qué significa un pacto de forma vertical? En estos momentos en los que también la crisis afecta a todas las instituciones, la efectividad se tiene que plantear llegando a un pacto entre administraciones, entre diferentes administraciones. Administración estatal, la administración regional y los entes locales. Hace 15 días estuve también con la presidenta de la Comunidad de Madrid y le presenté esta propuesta. Tenemos que estar unidos ahora. Todas las medidas que se quieran desarrollar por parte de la comunidad autónoma y que quieran llegar a los vecinos tienen que pasar indefectiblemente por los ayuntamientos y la organización municipal. Del mismo modo, todo lo que planteen los alcaldes y las alcaldesas tiene que generarse, realizarse y proyectarse con la ayuda de la comunidad autónoma. Y las ayudas tienen que fluir tanto del Estado y la comunidad autónoma a los ayuntamientos como del Estado a las comunidades autónomas. Ese es el pacto vertical que estoy proponiendo entre administraciones. Esto es así, lo estamos haciendo en algunos municipios. Aquí en Arganda ya llevamos tiempo trabajando entre todos los agentes sociales, es decir, los sindicatos con mayor representación, comisiones obreras, UGT, y con la patronal de la comarca, con ASEARCO, para llegar a este documento de propuestas que puedan además ser propuestas de todos. Y en ese sentido estamos ahora en la fase de que hemos presentado ese documento a todas las fuerzas políticas en el ámbito del Pacto por el Empleo y el Desarrollo Local del municipio de Arganda del Rey, para que podamos sumar fuerzas, para que podamos sumar ideas. Yo creo que en Arganda lo vamos a conseguir y me gustaría, como propongo, que se consiguiera en muchos municipios de la comunidad autónoma. Me gustaría también que la Comunidad de Madrid y el Gobierno regional pensara en ese sentido y propusiera un pacto a los sindicatos y a la patronal para poder seguir hacia adelante. Me gustaría que la Comunidad de Madrid propusiera este pacto entre fuerzas políticas y que se llegara a él, porque es el momento de hacerlo. Hay ejemplos paradigmáticos de lo que es la forma de trabajar conjunta. Hemos vivido en los últimos tiempos el episodio de los test masivos a la ciudadanía, algo que además estamos involucrados desde muchos municipios de la comunidad autónoma. Yo, como alcalde de Arganda del Rey, acabo de pedir por carta a la presidenta, al consejero de Sanidad, que diseñen un proyecto de test serológico para todos los habitantes de Arganda del Rey, que luego se desarrollará
a través del hospital, a través de la red pública sanitaria y de los centros de salud. Esto me parece que es así como se tiene que hacer, con esta lógica. Además, como presidente de la Federación, lo que le voy a pedir a la presidenta y al consejero es que desarrolle este mismo test para todos los municipios de la comunidad autónoma. Porque no puede haber habitantes de la comunidad autónoma que sean de primera o de segunda, dependiendo del municipio en el que vivan. No puede ser que haya un habitante de Pozuelo de primera porque su ayuntamiento tiene capacidad económica, y no puede ser que un habitante se sienta de segunda porque reside en la localidad de Cenicientos, que todavía no ha sido capaz de superar la quiebra de ese ayuntamiento heredada del pasado. Esto es así y lo vamos a aprobar en una Junta de Gobierno de la Federación de Municipios, y lo que quiero es, efectivamente, que desde los municipios se aporte a conseguir que todos los habitantes de la Comunidad de Madrid sean consideradas como personas iguales en derechos. Los medios de comunicación nos están indicando todos los días casos de irresponsabilidad de ciudadanos. Podríamos atender al de Lérida, al de Lleida, en el que un cumpleaños masivo de más de 20 personas ha supuesto un brote en una comarca de la provincia. Hemos escuchado también el caso de Ceuta, que alguien, conociendo que tenía la enfermedad, no se ha recluido y ha estado contagiando indiscriminadamente la enfermedad a todos aquellos habitantes que están cerca de él. Hay que llamar a la responsabilidad. No podemos pensar que la escalada en fases supone que hemos terminado con el contagio. El contagio no terminará hasta que no haya una vacuna. Y estos hechos de irresponsabilidad pueden causar rebrotes y pueden causar cuestiones, proyectos de otra vez de confinamiento. Esto es así. Tenemos que pensar que igual teníamos que volver hacia atrás porque estas indisciplinas se pagan. Pero lo que es más serio no es solo el confinamiento, es que estamos poniendo en riesgo la vida de las personas. No podemos pensar que porque no tengamos síntomas somos inmunes a la enfermedad. Yo quiero hacer especial hincapié en esto. No pensemos porque alguien se contagie y no tenga síntomas está completamente salvado, porque alguien que salga a la calle sin miedo al contagio se contagia y puede llevar a su familia la enfermedad y puede morir su madre o su abuelo. Y esto es así de dramático el decirlo, no es una exageración. Estos casos los hemos conocido todos. Así que yo lo que ruego, lo que pido es que la ciudadanía sepa lo que estamos barajando, lo que tenemos entre manos, y sepa lo que supone el contagio. Y por eso lo que pido es disciplina, disciplina y disciplina en todas las fases de la desescalada. Y cuando terminemos también en la nueva normalidad, vuelvo a repetir que no encontraremos esa nueva normalidad, o la normalidad plena, mejor dicho, hasta que no se consiga una vacuna que elimine el tráfico de la enfermedad entre las personas. Bien, han sido momentos muy difíciles, verdaderamente, a título personal y a título de alcalde. Han sido momentos muy, muy difíciles. Voy yo diciendo por ahí que es evidente que no hay un manual de alcalde, no hay en un compendio de textos que digan cómo comportarse como alcalde en situaciones normales. Si es así, que no será el cómo posicionarse, el cómo trabajar, el cómo hacer de alcalde en una situación de esta. La situación ha sido tremenda porque ha afectado muchísimo a las personas. La peor circunstancia en la que se puede encontrar un alcalde es la afectación a las personas. Y si bien aquí en Arganda teníamos la experiencia del último año de 2 riadas consecutivas, con muchos daños en establecimientos, en domicilios, en fin, afortunadamente nadie herido, salvo alguna cosa de no mucha importancia, se encuentra uno en una situación tan dramática pensando que sus vecinos están muriendo, literalmente. Y la sensación que tiene uno es de una impotencia tremenda. Esos días en los que empezó el confinamiento, en que empezó el estado de alarma, en el que teníamos que mantenernos todos en casa, incluido yo, que también he estado en casa teletrabajando y confinado también por la enfermedad, te llegan noticias del hospital en el que hay vecinos que están sufriendo y muriendo. Y la sensación es de impotencia tal que piensas que el alcalde, por muchas cosas que haga en esos momentos, no puede salvar la vida a nadie. Y se va uno a la cama, exhausto de trabajar, pero uno con una sensación muy extraña, pensando en si habrá podido hacer todo lo posible para evitar que el contagio siga, para evitar que nadie sufra, para evitar que alguien esté pasando una dificultad extrema. Y eso es muy duro también a título personal. Quiero decir que, bueno, esta crisis no la olvidaremos nadie por circunstancias que son obvias de explicar,
se nos quedará marcada en el corazón y en la mente como momentos de mucho sufrimiento y momentos sobre todo de mucha impotencia. Pero bueno, seguimos trabajando y ahora tenemos que recuperar el optimismo y tenemos que pensar que de esta saldremos, y nos tiene que quedar el consuelo de que una vez más Arganda ha puesto encima de la mesa su valor solidario. Si ya empezamos el año pasado dando muestras de que somos una ciudad excepcional, más que de vecinos, de amigos, en estas circunstancias ya podemos decir que tenemos un máster de cómo ser solidarios y cómo ser vecinos, y cómo ayudarnos y querernos entre nosotros. Y eso para un alcalde, después de pasado todo lo que he contado anteriormente, es un ejercicio de optimismo tremendo. Y me hará recuperar la alegría y me hará recuperar el sentirme contento, feliz, orgulloso de mis vecinos y vecinas. Esto lo vamos a superar y haremos de Arganda una ciudad pionera en el haber salido de esta crisis todos juntos.